En Estados Unidos, los profesores de instituto enseñan a sus alumnos a combatir la desinformación, más conocidas por el término anglosajón de fake news. En el presente curso, todos los alumnos de 14 años de ese país tienen que matricularse de forma obligatoria en una asignatura que les enseña a contrastar los mensajes que les llegan desde todos los frentes. De esta manera, y a través de una plataforma informática, los estudiantes de la escuela pública tienen que identificar qué tipo de información les llega en forma de opinión, publicidad, propaganda, noticias o entretenimiento, y aprender a distinguir no solo cada uno de estos formatos, sino a discernir sobre su veracidad. Tan en serio se lo han tomado que los alumnos tienen que someterse a una prueba de evaluación antes y después de cursar esta asignatura. Deberíamos tomar nota de esta medida en las enseñanzas medias que se imparten en España, porque educar en esta materia es educar en libertad. ¿Cuántas fake news o noticias trolls, como también son denominadas en este país, recibimos a lo largo del día en nuestras redes sociales? Por cierto, que algunos ayudan a difundir sin contrastar. Por este motivo, y porque nadie se puede escudar en la impunidad del anonimato que posibilitan estas aplicaciones, estoy de acuerdo con una medida que ha comenzado a sopesarse, y es la de exigir el registro del DNI al abrir una cuenta en las redes sociales que manejamos todos los días. Porque hasta ahora se puede confeccionar un perfil falso de manera muy sencilla. Basta con poner un correo electrónico para comenzar a difundir noticias que no responden a la verdad, con una intencionalidad más que meditada. La información es un tema muy serio y, de no tratarse bien, puede generar conflictos sociales a escala nacional. Por ello es necesaria una regulación que obligue a identificar a su autor cuando difunde una noticia u ofrece una opinión, evitando comportamientos cobardes de tirar la piedra y esconder la mano. En este programa ejercemos el derecho a opinar diariamente, pero nuestros picoteros las ofrecen con su nombre y apellidos y se exponen a los comentarios que genera esta ventana mediática que es Televisión Extremeña. Por tanto, libertad de expresión siempre, pero dando la cara, como hacemos aquí. Aprendamos primero a identificar las noticias falsas y a opinar con nombres y apellidos sobre lo que queramos, porque hacer lo contrario es dañar malintencionadamente a la libertad y a la sociedad. Buenas noches. Bienvenidos a esta picota, edición número 1035, en la que vamos a abordar algunos de los temas más candentes que nos deja este miércoles 6 de noviembre. En Televisión Extremeña nos disponemos, como siempre, en la libertad y dando la cara, como hay que hacer las cosas, a opinar sobre estas cuestiones. Hoy están con nosotros Rafael Angulo. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches. Hola, amigos. Gracias por estar ahí, porque además competimos con el equipo del pueblo, que está jugando a la misma hora que nosotros estamos aquí. O sea que y con el otro equipo, el de los ricos. Ah, pues. Si no has dicho. Oye, pues te digo una cosa, hoy debo tener un mal día porque excepcionalmente voy a coincidir con Domingo Hidalgo, lo cual me tiene muy preocupado. Domingo Hidalgo habla a veces, los días buenos le llama perversión del lenguaje y los días malos llama prostitución del lenguaje. Yo creo que tú, que has hablado ahora de la desinformación o la fake news, esto toda la vida se ha llamado mentira, sí, calumnia, o ya en un grado esto, hijoputadas. Quiero decir que eso ya está inventado. Si es que decir, si mentira, el oficio más antiguo del mundo tiene 3000 años, pues las mentiras tienen 3000 y pico. Quiero decir, pero en fin, me parece bien que lo haga. Una manera de no caer en la fake news para los alumnos, no solo de Estados Unidos, sino de España, sería no acceder a ellas a través del móvil. Muy sencillo. Cuando entras en el colegio, el móvil en la puerta y lo coges cuando salgas. Bueno, yo esto lo ampliaría a la familia también y a mi casa y no sé qué. Hoy me han vuelto a reñir porque ¿qué haces que no llevas el móvil? Yo me he ido al hipódromo, al circo, a dar un paseo con mis bastones, pero ¿qué pasa? Me tengo que llevar el móvil. O sea, encima es que te riñen por algo que dices, esto es el colmo. Bueno, perdón, cuando que me he enrollado, Antonio, años, pero ¿verdad? es que Digo, que cuando lo has estado haciendo durante 50 años sin móvil, claro. Antonio Vélez, ¿cómo está? Buenas noches. Pues mira, me ha agradado muchísimo, entre el agua ya, entre flojillas, aguas, pero poco, bueno. Pero bueno. Bueno, menos da una piedra, pero amarrándome un poco a la idea que tú has hablado de la libertad de opinar. En el fondo es una meta, es la sociedad civil, es la capacidad de ejercer sobre el conjunto y sobre quienes nos dirigen políticamente, institucionalmente, la opinión del cuerpo social.
Es decir, esa vieja frase que se le atribuía a Churchill, y yo creo que se le han atribuido a mucha gente, lo de no preguntes qué puede hacer Inglaterra por ti, sino qué puedes hacer tú por Inglaterra. Es un poco esa intencionalidad y sobre todo ese juego instrumental de una sociedad en beneficio del conjunto social, la libertad de opinión. Eso es la sociedad civil, eso es la capacidad de ser crítico, de ser analítico y de ser constructivos, constructivas. Es decir, yo creo que esto es muy de reflexionar sobre tu oferta ahí, ante la mesa, porque en cierto modo no creo que en este medio concretamente se nos haya limitado a nadie nuestra capacidad de exponer las cosas en la forma en que cada uno sepamos hacerlas, reflexiva o pasionalmente, según los casos, o en ambos casos. Así es. Domingo Hidalgo, ¿cómo está? Buenas noches. Así bien, muy buenas. Pues es que esto todo como tiene la cara y la cruz, el anverso y el reverso. En primer lugar, la prostitución del lenguaje o manipulación o adoctrinamiento del lenguaje que se consigue, ¿no? Tanto, de hecho, la sociedad está adocenada. La sociedad actual es una sociedad rebaño pura y duro, que está dirigido por determinados medios de comunicación de masas, y ahí está el resultado, ¿no? Esto de que somos hombres libres actualmente, yo lo pongo muy en cuarentena. Somos hombres muy... Cuando digo hombres, naturalmente hablo de los dos sexos, para que no... Somos hombres dirigidos, muy dirigidos por muy pocos medios de comunicación y cadenas mundiales de comunicación. Y además lo hacen desde la mayor impunidad. Hay algo, yo siempre me agarro a la Constitución española, la gran olvidada en tantos sitios de la nación española, incluso haciendo terrorismo callejero a lo largo de los 3 últimos años y en los 2 últimos meses ya abiertamente. Y es el artículo 20 de la Constitución, el derecho a informar o no informar. A mí hay a informar y ser informado y la veracidad. Pero a mí hay algo que me da miedo con el DNI. Director, hay algo que me da miedo. Ese es el primer paso. Normalmente se maneja a las masas mediante cosas en las que todos estamos de acuerdo, en el buenismo. Todos de acuerdo. Pero después ya es cuando nos la clavan hasta el raquetón, cuando ya hemos dado el primer paso. Hablo algo muy claramente. El aborto, si nos apuramos, el divorcio fue también otra solución social. El divorcio ha arreglado el problema de la familia. El aborto ha arreglado el problema de las mujeres que se quedan embarazadas o no. Ha arreglado el problema entre el sentimiento y el amor, la afectividad. ¿Realmente? Me estoy liando, Domingo. No. Y empezaron, para que haya aborto en esta nación, empezaron a que era un problema social. Y como era un problema social, entonces había que solucionarlo. Ahora parece ser que el problema social son algo que siempre ha ocurrido, que es la imposición de la mentira, las noticias falsas, que encima nos lo dicen en inglés, las noticias falsas. Ese es el pan nuestro de cada día. El pan nuestro de cada día. La manipulación existe incluso en el último debate en televisión que ha habido de los líderes políticos. Ha habido manipulación. ¿Cómo se hacen los planos a uno de los líderes o a otro? Le cogemos el mejor plano, hasta el realizador puede manipular. Y sin darnos cuenta nos manipulan. Y después digo lo siguiente. Hay una posibilidad de ir a la Inspección de Trabajo, por ejemplo, o a la agencia tributaria para denunciar. Y además ya en la agencia tributaria quiere que se le incentive económicamente a los denunciantes a presuntos defraudadores de impuestos. Sí, así ha sido a nivel nacional, ha salido la presidenta de los inspectores de Hacienda, de la Asociación de Inspectores o algo así, que han tenido su congreso. Bueno, entonces se está promoviendo de una parte las denuncias, sin identificarse. Eso es posible actualmente ante la Inspección de Trabajo. Mal hecho, por cierto. O bien hecho. Porque ¿quién denuncia ahora mismo en el país, en las provincias vascongadas, una actuación de etarras? Es que para el abuso que se produjo en Alsasua, que le pegaron a unas mujeres, que por cierto, las novias de los guardias civiles, que por cierto, el feminismo profesional se callaron, porque eran novias de guardias civiles. No sabemos si se hubiesen callado en las que siempre se autoinculpan, en fin, el feminismo pagado, se cayó. ¿Y quién denuncia algo en Alsasua, director? ¿Con DNI? ¿Ponemos el DNI para denunciar algo? Yo me refiero a la agencia tributaria. Claro, es que lleva razón, director, pero eso tiene la otra cara.
Porque ¿quién da, y perdón por la redundancia, quién da la cara en la región catalana actualmente como constitucionalista? Si te parten la cara, si te arrinconan civilmente, si civilmente te matan, y actualmente ya incluso si te tienen que pegar, te pegan. Si hasta el propio rey de España, que estuvo hace unos días allí, hubo que prácticamente hacer 3 círculos de seguridad. Si la escolta de Pedro Sánchez, presidente en funciones, tuvo que no hacer uso, pero sí exhibir una metralleta. Esa es la situación. Entonces vamos a ir con el DNI. Bueno, yo no he abundado tanto, me refería solo al tema opinativo. Sí, es interesante, indudablemente, pero tú aquí sí das tu nombre, tus apellidos y tu credencial para opinar, ¿no? Y a eso me refería. Yo recuerdo que en tu periódico, Rafa, el periódico de Extremadura, antes se podía opinar sin la autoría. Sin decir quién eres, ¿no? Y se decían barbaridades respecto a noticias o comentarios. En eso sí estoy de acuerdo, claro que sí, claro que sí. Pues mira, a esa impunidad me gusta que saques el tema. Me alegro que me hagas esa pregunta. Yo, como sabes, tengo una columna hace muchísimos años. No solamente trabajé 9 años, sino que después mantengo... Como buen secretario de Pelín que eres. Mantengo la columna y salen mis fotos, y que además me sacan muy desfavorecido porque es como Maima aquí, que me saca calvo y gordo a veces. Y al principio de la columna o al principio de esto, pues claro, sale Rafa Angulo y la foto, y me empezaban, además gente muy enterada. Hubo uno que no os sorprendáis, que se había enterado que yo era del Opus Dei, fíjate, el tío, el servicio de información que tenía Almenda Lerenda. Bueno, y le pedí a Antonio que me quitara los comentarios, primero porque qué necesidad tienen, ya no mis amigos, decir, bueno, y este tío que insulta y que no sabemos quién es, claro, porque además los nombres también son para verlo. Bueno, pues este sábado he recomendado a un entrañable amigo mío, se llama Fernando Balbuena Arbaiza, que también publica en el periódico. Le he dicho, Fernando, dile que no te pongan comentarios. Es que yo no los leo. Digo, no, tú no, si el que lo he leído soy yo. Es decir, pero es eso, es la cobardía, el anonimato. Y me parece a mí que lo que ha sugerido el DNI, debía ser obligatorio, fíjate. Para esas cuestiones, sí. Para esas cuestiones, siempre en este ámbito que estoy hablando. Bueno, empezamos a desgranar los temas que nos deja esta actualidad de un miércoles, a pocos días de la celebración, por cierto, de la jornada electoral, de la que hablaremos después. Pero tenemos que hablar de promoción, en este caso también de turismo relacionado con el turismo religioso, porque el Ayuntamiento de Meritense promocionará la Semana Santa, promociona desde hoy la Semana Santa y a la ciudad de Mérida como destino peregrino en el marco del tercer Congreso Internacional de Turismo Religioso y Peregrinaciones, que ha comenzado hoy en Cracovia con motivo del primer centenario del nacimiento de Juan Pablo II. La delegada de Semana Santa, Mercedes Carmona, y el presidente de la Junta de Cofradías, Luis Miguel González, acompañados por el técnico de la delegación de Semana Santa, se han desplazado hasta la ciudad polaca, donde se ha instalado un stand expositor con todo el material promocional de la Semana Santa meritense y el turismo religioso de la ciudad. El expositor, de 16 metros cuadrados, está presidido por una gran fotografía del Vía Crucis del anfiteatro que no puede dejar impasible a nadie. Además, en el transcurso del Congreso se ofrecerá una ponencia sobre la importancia de la Semana Santa de Mérida y los recientes descubrimientos que avalan la ciudad como cuna del cristianismo en España. Antonio Vélez, tú que has sido gran defensor de este tema. Lo hemos hablado ya algunas veces, ¿no? Yo creo que todo lo que pueda ir en sumandos, respaldar la imagen de la ciudad es importante. Otras parroquias, entre comillas, con menos entidad, se da mucho pisto, con menos entidad que Mérida. Porque es curioso que yo comenté una vez, y es cierto, ¿no? Un nuncio con el que tratamos... ¿En qué estarás pensando, alcalde? Un nuncio, bueno, cada uno puede buscar las lecturas que crea conveniente. Claro, por eso. Un nuncio que se llamaba Antonio Innocenti, un hombre culto, un nuncio del Vaticano en España, ¿no? Cuando se empezó todo el tema de la provincia eclesiástica, del arzobispado Mérida Badajoz, toda esta historia, toda esta cuestión, pues me dijo una vez, si usted supiera lo que es Mérida en los archivos del Vaticano, al menos hasta el siglo II o III, es increíble. Y la presencia de Eulalia era de una entidad a nivel europeo importantísima. Es verdad que esa referencia luego fue sustituida en época de guerra, la vieja Eulalia, la bien hablada, la antisistema en cierta medida, la contestataria, un modelo de reforma en profundidad de Diocleciano, que costó lo que costó, pero que ella la ensalzó
porque era una niña formada y una niña contestataria, antisistema, entre comillas. Y en consecuencia eso le acarreó los problemas pues que todos sabemos. La ensalzó como una referencia en el sincretismo religioso posterior del cristianismo, el Imperio Romano, la conveniencia y tal. Constantino pues fue una referencia impresionante. De hecho, todo el juego de reconquista, entre comillas también, en la península fue en gran medida con el matronajo de Eulalia. Luego fue sustituida por una cuestión más machista, por Santiago Matamoros, que es un invento clarísimo, porque seguramente las reliquias de Santiago salieron de aquí cuando los islamistas estaban apretando ya. Y hay un juego ahí muy interesante porque Américo Castro dice que cuando se descubrió el supuesto sepulcro estaban los huesos del sepulcro de Santiago, estaban los huesos de una niña, no de Eulalia, pero bueno, cualquiera sabe lo que ocurrió ahí. Quiero decir que es que Mérida, claro, lo que había sido la gran ciudad de Hispania, la primera capital real de Hispania, del vicariato, de la diócesis Hispaniorum, es Mérida, con Marruecos y la Tingitania, el norte de África y parte del sur de Francia, pero que curiosamente, Mérida luego se va a hacer puñeta, se va al carajo, perdón por la expresión, se va a hacer puñeta. Y Mérida, lo que había sido una ciudad de encuentro, de caminos de paz, se convierte en un problema de paso de caminos de guerra que se subían o bajaban en orden a las viejas calzadas. Y entonces automáticamente Mérida perdió toda la preponderancia. Se desplazó nunca a Badajoz, se le quitaron los privilegios religiosos yéndose a Santiago. Gelmírez fue un personaje, jugó a su historia. En resumen, que todo ese juego a mí me parece muy interesante, que proyecte a Mérida al mundo y que tenga una consecuencia cultural, artística, turística, económica, todo eso está bien. Luego hay que añadir a ese elemento otro elemento fundamental, que es el que hacemos aquí, y es que Mérida debe rescatar su subsuelo, y ese es un problema que siempre cuando hay combas de desarrollo, pasó en los años del desarrollo tecnocrático, Mérida fue destrozada con nocturnidad y alevosía, construyendo sobre el viejo legado de piedra, sobre los mármoles y las teselas de lo que había debajo. Como decía Larra, soy pesado, Mérida es un niño dormido en los brazos de un gigante. Y eso hay que rescatarlo, porque hace poco, en la calle Cimbrón, en el Alto Cimbrón, más arriba donde tiene Molinero la tiendecita esta, allí se ha construido sobre un peristilo. Y eso no puede ser. O sea, Mérida tiene que buscar recursos para aflorar su subsuelo. Y todo lo que no vaya por ahí va a un juego, en las épocas de desarrollo, a tapizar todo el legado. Y Mérida está plagada de huertas de oteros, preñada de huertas de oteros. En consecuencia, en relación con este tema y el conjunto de lo que es Mérida, me parece muy bien que se proyecte Mérida a Polonia, a Suecia, a Estados Unidos y donde haga falta. A ver, Rafa. Bien. Esto, cuando preparaba este asunto, he visto que una cara y una cruz. Bueno, tratándose de cosas religiosas, el anverso y el reverso de una medalla. Me parece estupendo. Es más, yo me he ofrecido a llevarle, aunque estoy cojo, pero a llevarle las maletas a Luismi, que es el que ha ido, o incluso a Mercedes, o a los dos, pero no, han desechado mi sutil ofrecimiento. Hay un grupo de meritenses que, liderado por Javi Pozo, el año que viene vamos a intentarlo, porque la verdad es que incluso sale bien económicamente, a celebrar los 100 años de nacimiento de San Juan Pablo II. Además, yo tengo un interés especial en ir a la Virgen de Czestochowa, a la que tanta devoción le tenía. La cara A es esta, que me parece muy bien que vayan, chicos, me parecen el doble de metros cuadrados ponía yo. Pero la cara B es lo que quiero reflexionar con vosotros y compartirlo, también contigo, Antonio. A mí la palabra turismo religioso no me gusta. No me gusta porque hay muchos turismos ya, hay turismos sexuales, hay turismos reproductivos. Ahora cuando lo de Nepal, la catástrofe de Nepal ha salido a la luz, las mujeres nepalíes alquilaban sus úteros para dar luz. Hay un turismo de trasplantes de órganos, como todos sabéis. Es decir, el turismo religioso parece un turismo más. Mirad, voy a los datos concretos, ya le he pedido a Maima. Mira, Maima, a ver cómo... Esta es la coronación de la Virgen de Velázquez, Antonio, una obra maravillosa. Sí, sí. Si tú la coronación de la Virgen de Velázquez la pones en una iglesia, es turismo religioso. Si vas al Museo del Prado, al MoMA o al Hermitage, ¿qué es?
turismo artístico. Claro, es decir, este Velázquez que pintó esto también pintó la vieja friendo los huevos, como sabes. A mí es que este cuadro me encanta, ¿me entiendes? Porque además la Santísima Trinidad están coronando a la Virgen, me da mucha devoción. Es decir, es que no se dan cuenta la gente que el turismo religioso, nosotros, para les guste o les disguste a muchos, somos herederos del humanismo cristiano. Ni 8 siglos de musulmanes consiguieron hacernos olvidar aquí. Es más, fijaros, países que han tenido dictaduras tremendas como Bulgaria o Albania, que han estado, bueno, Albania creo que fue el único estado del mundo que prohibió, se declaró estado ateo, y ahora resulta que estaba ahí debajo y empiezan a aflorar y van sacerdotes y lo que mi abuela, mi bisabuela me contaba. En definitiva, no existe el turismo religioso, existe el turismo. Salvo que tú digas turismo de iglesia, turismo... Pero es que el matiz es, pero si herederos de la cultura cristiana, todo lo que hay aquí es cristiano, o el turismo religioso es solo católico. La mezquita de Córdoba, si vas a la iglesia es turismo religioso, pero si vas después a ver, por cierto que hay muchas piedras de Mérida, como tú y yo sabemos allí, ya no es religioso, esto es turismo, y a mí me parece bien, dicho sea de paso. Lo que están haciendo en Mérida, en la iglesia de Santa Eulalia y en la concatedral, es que me parece estupendo. De hecho, ahí lo tienes. Antes la gente no subía a Santa Eulalia porque veía por debajo, y ahora suben y hay un trasiego que nos viene bien. Pero, insisto, yo me parece que bienvenido sea, pero que no existe el turismo aquí en Europa. Lo que dice Gerald Brennan, nada menos, el hispanófilo Gerald Brennan. De las Alpujarras, el hispanófilo de las Alpujarras. Pero no solamente estudió en el sur de Granada esa cuestión, desde llegué, las Alpujarras, también un investigador de San Juan de la Cruz, de los grandes ascéticos de españoles, o sea, es muy importante en ese aspecto Gerald Brennan, don Geraldo. Pues cuenta en La Faz de España, un libro de viajes que hace en 1949, y que entre otros espacios, otras ciudades, toca Mérida, y está un par de días, y ve el matadero, y cuenta el matadero, y las viviendas sociales que hacía Fernández López para sus obreros, y habla de Santa María la Mayor, la concatedral actual, habla como que es la iglesia que ha visto en España más cercana a Dios, más cercana por el nivel de cercanía, de luz y de volumen. O sea, que le espantaban en cierto modo esas catedrales inmensas, bueno, con todos mis respetos, ¿no? A él le espantaban esas y le acercaba en mucha medida, y lo cuenta, ¿no? Yo se lo di un tiempo a don Antonio Becerra, le di una copia de ese tema, y además creo que lo ponen algo en el díptico. Lo ponen en el díptico. Pues os voy a traer un día, te voy a dejarlo, sí. Y si no, entra a ver la Faz de España de Gerald Brennan, y es que es increíble lo que... A ver, Domingo, sobre este tema. Bueno, empezando por el final, lo de turismo religioso. Al inicio de este programa hemos hablado de las noticias falsas y todo eso, de la manipulación del lenguaje, del adoctrinamiento. Hombre, ahora se dice turismo religioso porque es una manera de no darle importancia a lo que para la gente tiene de trascendente el sentido de su vida, y de ahí precisamente viene la religión. La religión no es la libertad religiosa, no tiene otro sentido, y deviene de la libertad ideológica. ¿Por qué? Porque la persona se pregunta, ¿por qué he nacido yo aquí ahora? Cuando uno nace, ¿por qué estoy en esta ciudad? ¿Por qué soy de esta familia? Y después de cuando me muera, ¿qué hay? El sentido de la vida. No pensé, claro, tú has mencionado una serie de turismos que hay, desde el turismo sexual al turismo de órganos, al turismo de castillos, al turismo que tú quieras. Entonces lo quieren, no cabe duda que las diversas religiones, y sobre todo la cristiana, tiene un bagaje cultural, arquitectónico espectacular. Ahí está, ¿no? Igual que no solamente por cultura, sino que también el cristianismo ha traído mucho desarrollo, y la civilización occidental y las libertades se deben precisamente al cristianismo. Pero hay otros pequeños... Hombre, porque el modelo feudal les permitió los diezmos y primicias. No, bueno, pero eso fue en los años 1000 o por ahí, bueno, ya. Bien, pero ahora, aquí hay algo que a mí hay algo que yo desde aquí, a lo mejor hace falta ir a Cracovia, al tercer Congreso de Turismo, se llama Internacional de Turismo Religioso, sí, y Peregrinaciones. Hay que ir
Pues mira, no lo sé, porque es que el alcalde hasta hace poco creo que ha sido en Estados Unidos, en no sé dónde. Ahora resulta que va una concejal, va también. Eso es gasto público. Eso son inversiones. Sí, vale, y es una buena inversión, créeme, hombre, ¿no? Sí, ya sé. Creo que van a venir cada uno con un maletín lleno de billetes de 500 para ingresarlos en la cuenta municipal. Seguramente. Eso no ha costado ni un duro, es gratis total. Eso lo ha pagado la organización del Congreso Internacional. Estoy seguro. Yo desde aquí digo lo siguiente, y bien habla el alcalde Antonio cuando habla de Eulalia, de Santa Eulalia, cuando habla de la riqueza emeritense. ¿Cuánto puede costar algo además que se va a hacer ahora? Se va a hacer ahora, si Dios quiere, dentro prácticamente de un mes, poco más de un mes. La peregrinación ya tradicional, Perales, Hornito de Santa Eulalia. ¿Cuánto valdría señalizar eso? Porque hay gente, y me consta, conozco al señor Masi, al señor Lico, a otros muchos emeritenses, que hacen el recorrido otro día o en otro momento, en otros. ¿Cuánto cuesta señalizar, insisto, desde Perales, la ermita de Perales, pasado el cruce de Arroyo de San Silván? Donde vio Santa Eulalia. Bueno, da igual. Que no era el sitio. Lo que quiera. Pero es una... Era el trampal de Santa Lucía. Alcalde. Que se ha descubierto hace 20 o 30 que sí, años. Alcalde. Ese era. Yo no te digo que no. Pero era Santa Lucía del trampal. De acuerdo. Turóbriga. Perfecto. Alcalde. Pero la realidad es que desde hace ya 30 años, poco más, poco menos, todas las vísperas, todos los 9 de diciembre, hay una peregrinación. Sí, es cierto. ¿Qué cuesta señalizar eso? ¿Costará 1.000 euros? Sí cuesta, que no va a llegar ni por asomo. Es el día a día, el detalle. ¿Qué gasto público conlleva? A ver, venga, Rafa. Perdón, ¿has terminado, Domingo? No, termino ahora mismo. Pues concluye, por favor. Hay que alegrarse, naturalmente, de que la iglesia de Santa Eulalia, la iglesia de la concatedral de Santa María, pues estén abiertas al público mucho más tiempo. Eso es muy interesante. Y que Mérida, naturalmente, vaya creciendo. Pero no sé hasta qué punto, yendo a este tipo de eventos, se consigue lo que se quiere. Yo, por supuesto, he dicho que estoy totalmente a favor de que se haya ido a Cracovia, porque para poner a Mérida en el mundo hay que ir a los lugares donde ponen en el mundo. Mira, Domingo, yo además voy a ser un beneficiado, como bien, bueno, lo sabéis vosotros y lo comparto con nuestros amigos. Viajes Halcón, que es una empresa de viajes, tiene un departamento que se llama Halcón Peregrinaciones, que se dedica a eso, a organizar peregrinaciones, desde Tierra Santa hasta Guadalupe, hasta el Pilar, hasta Torre Ciudad, hasta Lourdes, y por supuesto hasta Fátima. A lo mejor Halcón Peregrinaciones, que sí que está en Cracovia, dice, bueno, ¿y por qué no ponemos a Mérida en una ruta? Yo no sé si es una ruta, oye, mira qué ruta más larga, pero bonita, Guadalupe, Mérida, Fátima, por ejemplo, para los que les guste esto, Antonio, es decir, para los que les guste. Sí, seguramente Viajes Halcón, que por cierto le estamos haciendo una buena publicidad. Sí, claro, solo faltaría que me inviten a Tierra Santa y que no los pueda citar, vamos, que ya sería el colmo. Vamos, que Viajes Halcón va a necesitar, y para conocer que Mérida es lo que es, gracias a que haya ido una delegación municipal a este congreso. Sí, señor. Que hable Antonio. Fíjate. ¿Para qué están las ferias? Fitur, ¿para qué están todos? Para ponerte allí donde va la gente, las agencias de viajes que lo organizan. Y quiero terminar porque es que apunto cosas y después se me van. Hay una palabra que te ofrezco, Antonio, para que la compartas conmigo. En vez de turismo religioso, turismo emocional me gusta más, porque los que van ahí vamos a buscar emociones y sentimientos. Turismo emocional. Es que me importa que me refrende, porque bueno, por cierto que mira, a Pepe Hidalgo sí que podía pagar o hacer alguna ruta con el dinerito que ahora va a cobrar, ¿no? Dame el enlace de esto, que el enlace se lo voy a enviar a Iberia por 1.000 millones en efectivo, 1.000 millones de euros. Hay un chiste de Nieto en una viñeta. Yo hay días que no lo gano, Hay una viñeta que salen los directivos de Iberia en un ordenador diciendo: en el campo transferencia e importe no cabe. Tantos ceros. 1.000 millones de euros. Le tengo que enviar el enlace de esta Picota Viajes Halcón, por cierto, a ver si se retrata. Bueno, vamos a hablar ahora para precisamente también seguir pulsando la opinión, en este caso espero que no coincidente, porque de eso se trata, sobre el debate que se produjo, o que se celebró este pasado lunes y que fue retransmitido por varias televisiones nacionales y autonómicas. 8.600.000 personas vieron
este debate, el menor de los 3 que se ha celebrado este año, teniendo en cuenta los 2 que se organizaron con las elecciones del pasado 28 de abril. Debate, en principio... El menor visto. El menor visto de los 3 que se han celebrado. Digo que debate plano por cuanto no nos dejó tampoco muchos titulares, aunque sí es cierto que hay detalles que queremos comentar aquí y exaltarlos y ponerlos de manifiesto aquí. A ver, por ejemplo, Rafa, tú que además estuviste con libreta en mano. Eso es lo triste, que tuve que hacer, no lo hubiera visto el debate, pero señores, aquí está mi libretita, tuve que ir con el bolígrafo y tomé. A ver, que Maima me corrija, porque claro, yo en mis tiempos, cuando dábamos las asignaturas audiovisuales, llamábamos el encuadrar o el ponerle una cámara en un plató, en un estudio, le llamábamos trincar encuadre. Eso creo que vosotros no lo habéis usado. Entonces me dediqué a trincar los encuadres que iban viendo. Conclusión, a mí me pareció un teatrillo y algunos unos trileros. ¿Qué actitudes teatrales hay? Permitidme que os las lea. A mí me parece teatral llegar en taxi al debate y que te saquen, y que el taxi lo conduzca una taxista. Bueno, a mí los José Cela también tenía una choferesa, pero eso lo hacía en plan de broma. A mí me parece teatral y trilero sacar una pedazo baldosa y utilizarla como argumento. A mí, A mí me parece trilero, como hizo Pedro Sánchez, fingir que estás concentrado en los estudios y no haces ni caso a lo que te digan. A mí me parece trilero. A mí me parecen trileras frases, por ejemplo, de Pablo Casado, no se pongan... Cuando uno dice no se ponga nervioso, tú ya has pensado 3 días antes que se lo vas a decir, se ponga o no se ponga nervioso. Todo esto, es más, fijaros hasta qué extremo llega. A mí me parece que cuando dijo mamada en vez de manada, no se le escapó, que ya lo tenía pensado decirlo. A ver si alguno picaba, no picó ninguno, porque claro, son terrenos muy movedizas este tema. Entonces, esta visión de la política trilera y teatral, pues no me gusta. No me gusta, ¿qué queréis que os diga? Porque uno piensa que se va a hablar del paro, de la crisis, de Cataluña o del desprestigio de los políticos, pero claro, eso de sí mismo no lo van a decir. Termino. Que la bandera de los descontentos se la lleven ahora Vox y Podemos debía de preocupar a los partidos mayoritarios, debía de preocuparles mucho, porque ahora resulta que Vox es lo nuevo. Sí, es lo nuevo, que Vox es lo nuevo, entre otras cosas porque creo que va a coger hasta votantes de Ciudadanos. Segundo, me da tristeza, sé que la tristeza es aliada del enemigo y creo que Antonio no lo comparte. Me da tristeza porque ayer escuché en Badajoz cosas que ni en la transición escuché. Un tal Cabeza, que es el candidato del PSOE en Badajoz, diciendo que todos los de derecha son los herederos y los nietos de los que fusilaron a 4.000 tíos en la Plaza Toro Badajoz. Serás burro, hijo mío. ¿A qué viene esto? A que alguien te diga tú entonces de quién eres heredero. Es decir, que se está cayendo, no sé si por nerviosismo, pero me parece ruin y miserable. Yo me preguntaba anoche si Pedro Sánchez es del mismo partido que Guillermo y Antonio Rodríguez Osuna. No voy a decir Antonio Vélez porque está a mi lado y tengo relación de amistad con él y sé cómo piensa, porque es que me parece increíble que por conseguir votos tú azuces, mira, lo de Franco pase, va, ya está. Es decir, pero azuzar la guerra civil y volver, ¿qué persigues con eso? Es que no creo que esa sea la manera de hacer política. Bueno, tengo más, pero me parece que ahora, me he quedado medio después volveremos. Te has fijado en la puesta en escena. Hubo más puesta en escena que contenido, también es verdad, en el debate. Pero al final llega uno a la conclusión, dice, estas elecciones las va a ganar un partido o las va a perder un partido. Que no es lo mismo, es decir, pero bueno, yo cuando escuchaba reiteradamente, porque ya no es de derecha ni fascista, es la ultraderecha, me daban ganas de decir, tú eres un ultramiserable, hombre, es decir, pero ¿a qué vienes aquí a azuzar? Todos fascistas, todos somos fascistas los que... Una manera de repartir carteles y de colocar etiquetitas, a mí me parece peligrosa para la convivencia social, ¿qué queréis que os diga? Domingo. Bueno, he de confesar en primer lugar que yo no vi el debate en su totalidad, vi algo del debate y dije, mira, esto hasta aquí he llegado, ya no aguanto más. Sin perjuicio de que después del debate, en el día siguiente te enteras de todo por activa, por pasiva, del derecho y del revés. Hay que partir de la realidad de que, en primer lugar, nosotros estamos aquí debatiendo y
tenemos la más absoluta libertad tanto de hablar de cómo y de qué y de la forma que queramos decir, dentro de un orden, en el sentido de que hay que guardar una forma, un respeto y una educación. Pero es que allí es que están, eso es una puesta en escena en el que se está cuidando radical y absolutamente todo. Parten de la siguiente base, de que no todo el mundo escucha el contenido de lo que se habla. Es imposible. Eso no lo hace todo el mundo. Nos pasa a nosotros. Oye, te he visto en la tele. Yo no me atrevo a decir a que no nos ven un poquito, te han visto de lejos, o lo que sea. ¿Por qué? Porque es imposible que nos sigan en su totalidad. Nos siguen algunos, no todo el mundo. La gente hace zapping o la gente se pierde. Segundo lugar, está medido y lo tienen acordado, no lo que van a decir, sino los límites que no hay que traspasar por parte de nadie. Si a eso le unimos a que fue dirigido, porque el Eduardo, no sé cómo se llamaba, Bayer, creo que se llama, ese pintó más bien poco, por la dama de Elche, por Ana Blanco, una señora ya madura y que lleva, creo que empezó antes de ayer con esto del periodismo, que creo que lleva desde el siglo XIX presentando los telediarios. Bueno, y después también yo vi que la imagen que daban unos y otros de los candidatos, los realizadores tenían mucho que decir. Porque a mí Maima me puede sacar un plano verdaderamente lamentable. Bueno, yo soy lamentable físicamente, pero sí, me puede sacar todavía impresentable del todo. Coincido con esa opinión. Y sin embargo, a ti te puede sacar guapo si quieres, porque hace unos juegos y tal, lo que además es posible dentro de que es imposible la realidad. Pero bueno, quiero decir que hay mucha manipulación, hay mucha mano izquierda, y que si 1 minuto, que si 2 minutos, hay ciertos temas que no debemos tocar. Entonces, ahí cada uno va a intentar quedar bien con su galería. Y si a Pedro Sánchez le dijeron, no mires, cuando te pregunten cuántas nacionalidades tiene España, o cuántas naciones tiene España, pues no mires siquiera. Tú ponte a hacer como el que está trabajando, o como el que está mirando datos, o apuntando lo que sea. Esto está todo premeditado y con alevosía. Entonces, lo primero, han ido cada uno a ver si no metían la pata. Y segundo, vamos a intentar convencer a los que tenemos, a los nuestros, y a ver si arrastramos por ahí. Yo al que sí es cierto que, hicieron que Pedro Sánchez hablara en presidente. Cierto es que Pablo Casado estuvo mejor que en los anteriores, se le vio con menos mochila, aunque ahora parece que ha cambiado incluso de apellidos, me han dicho, pero esperemos que no sea verdad el cambio de apellidos que ha tenido. Alberto Rivera no sabía por dónde salir. El conductor del tranvía, que parecía un conductor de autobús, Pablo Iglesias, en su línea, iba a lo suyo, y a mi entender, primero tuvo la gran suerte de tocar en el medio, es decir, lo que el espectador inmediatamente veía a Santiago Abascal de frente, era el que se encontraba de bruces. Y eso es un valor añadido, no por él, y si hubiese tocado Pablo Iglesias o hubiese tocado cualquiera de los otros, es un valor añadido tocar en el centro. Eso creo que fue por suerte, o sea que por sorteo. Los puestos se hacían por sorteo. Todas las intervenciones fueron por sorteo, sí. A él es al único que se le vio sin maricomplejineo, sin complejos, sin vergüenza, y hablando como nunca ha hablado alguien que no sea comunista, de izquierda o de la ultraizquierda. A ver, Antonio Vélez, ¿qué visión tienes del debate? Claro, hay un montaje, una estructura formalista que está ahí. A mí personalmente no me acaba de encajar con tanto interviniente. Hay una intencionalidad, evidentemente, una resultante, y se habla de esto sobradamente en todos los medios y en todas las tertulias. ¿Nosotros qué podemos ampliar ahí? Pues una opinión más subjetiva. Yo, por ejemplo, la tengo. ¿En qué medida? A mí Pedro Sánchez me gusta, sinceramente. Yo comprendo que a vosotros no, pero a mí sí. ¿Por qué? Porque él ha jugado con un elemento vital en esta historia que tiene el mundo,
y nuestra parcela pequeña de 50 millones de habitantes, que es España, o la capacidad de influencia que tenga sobre Europa, y que se llama redistribución. Redistribuir es el viejo esquema de la redistribución de los recursos. El viejo esquema que una sociedad más alpargata, la intelectualidad, representada en gran medida por el bloque krausista, la institución libre de enseñanza, en fin, los intelectuales salieron con los obreros. Tuvieron unos... Sobre el debate, bueno, Antonio, que después no te da tiempo. No, lo que quiero decir que en este momento, ¿cuál es el elemento que a mí personalmente, la resultante de ese debate, me parece que ha conducido mucho el tema? Pues que esa intencionalidad redistributiva a mucha gente, o a alguna gente, o a muchos poderosos, o a algunos poderosos, no les gusta. Y consecuentemente con ello hay que ponerle a 4 enemigos, a quien representa en este momento una vía reformista, una vía socialdemócrata, que es el PSOE en España, y que es Pedro Sánchez, en mi opinión. Sí. Respecto a otras. En consecuencia hay que ir a deshuello. Y está bloqueado todo. O sea, a mí, por ejemplo, la capacidad instrumental que tenga Podemos, cuando tenga un líder que es un narcisista, como Pablo Iglesias, pues no va a ningún lado. Porque esos elementos complementarios que podía haber creado en un espacio sociológico correspondiente con el electoral y correspondiente con el juego de la redistribución de los recursos, es fundamental para mí, porque creo en ese modelo. Y en consecuencia no creo que el ultraliberalismo que está agotando Europa y que está dejando en 4 manos todo el flujo de capitales, como dice Piketty, que pesa más el flujo financiero que el flujo productivo, pues perjudica a la sociedad y nos está llevando a un modelo, a una situación kafkiana, con China emergiendo, con Estados Unidos que quiere salir corriendo, con los ingleses con el Brexit, claro, y a mí me da la sensación, tengo la plena certeza, en mi opinión, que Sánchez, independientemente que algunos lo traten de bisoñar, imagina Pablo Casado, madre mía, qué horror, o el Albert Rivera, está en esa tesitura. Pretende, como han hecho en Portugal, Costa y sus aliados, pretenden cambiar el esquema. Y a mí me da un margen de esperanza. Y entonces lo que viene en el debate es que estaban todos contra Pedro Sánchez. Seguramente porque hay gente que mueve los papeles, exteriormente mueve los hilos, para impedir que las cosas cambien y que pueda haber un mayor nivel de redistribución y menos sociedad ultraliberal y más sociedad redistributiva, más socialdemocracia, que tiene esos ejemplos históricos, que los tiene, y luego hubo otra gente que jugó a Goebbels, a repetir mentiras que se convierten en verdad, como decía Joseph Goebbels, el que hizo el ministerio de propaganda de Adolf Hitler, el ultranacionalismo, que terminó como terminó. En consecuencia, todo se vio ahí, pero claro, hay muchas lecturas. Pero a mí personalmente me parece que salió reforzado Pedro Sánchez porque su discurso es interesante de cara a esa intención, con sus ministros que son potentes, o sus ministras que son potentes y que pueden crear un nuevo clima, un nuevo pulso en Europa de interés más redistribuidor, más socialdemócrata que ultraliberal, que está haciendo agua por los 4 costados en Europa, en el mundo y en España. A mí el debate, mi opinión personal, a Rafa Angulo los que más le gustaron fueron curiosamente los dos extremos, Abascal y Pablo Iglesias. Me parecieron 2 intervenciones, iba a decir moderadas, que Pablo Iglesias lo hace bien en los debates. Es un buen comunicador. Yo no cuestiono sus contenidos, que como sabéis nunca votaré a Podemos, pero me parece que lo hicieron los dos bien. Abascal tuvo la suerte de que Pedro Sánchez no le contestaba para que se pelearan entre lo que él llama las derechas y las ultraderechas y todo este rollo, y digo, yo tenerle contento que le contesten estos dos y que se enfrasquen entre ellos. No, ¿cómo le dijo una vez Pablo Sánchez? No se equivoque usted de partido, no se equivoque usted de aliados, como diciendo, no me critique a mí, critique al otro. Bien, eso por una parte. Me quedo de mi amigo Antonio Vélez, me quedo con 2 palabras porque sí que quiero comentarlas. Has hablado de los poderosos y de quien mueve los hilos. Voy a hablar de lo que como periodista veterano conozco. El periódico El País, como producto, es un buen periódico. El periódico El País no ha sacado ni una noticia, no en primera, te tienes que ir a la página, tú lo lees todos los días y yo también, no ha dicho del paro, no ha hablado del paro, de los datos del paro no ha dado. ¿Por qué? Porque le perjudica al PSOE. Desde que quitaron a Caño y metieron a la Soledad esta Gallego, se ha convertido pues, en un instrumento. Los poderosos en los medios de comunicación, querido Antonio, son El País, las 5 televisiones, dime una que sea hostil al gobierno. Me tengo que ir a la 13 para ver una que critique. Y es a medias. Es decir, tú dices, bueno, oye, que los poderosos, ¿quién mueve los hilos? Pues mueve los hilos el que ha dicho, no saquéis el paro.
no saquéis el paro, no deis primera noticia al paro, mejor no sea que nos vaya a perjudicar. O quien en Televisión Española hace que sacan las noticias y te saca a Errejón, ya ves tú quién va a votar a Errejón estas elecciones, después te saca a Calvo como ministra y a la otra como... Claro, los poderosos que mueven los hilos ya es muy relativo. Eso lo hace muy bien Iván Redondo, lo hizo en Extremadura. Que te queda el ABC, que te queda el ABC para decir, pero el ABC no puede competir con los otros juntos, Antonio. Bueno, empate, vamos a dejarlo. Nos quedamos sin tiempo, tenemos que ir a quien corresponda muy rápidamente, porque es que se nos acaba el tiempo. Bueno, rápidamente, pero... Pero no, rápidamente, pero no. Hombre, vamos... Hablo de memoria. Ya no es la primera vez que lo hemos dicho y vamos a volverlo a decir y a denunciar. Y es los setos de los jardines de muchas zonas de Mérida donde hay unifamiliares. Esos setos están invadiendo el acerado. Eso es una realidad. Y no se toman medidas. Supongo que la policía local está para muchas cosas y también para eso. Y si no, alguien tendrá que hacer algo. O que lo haga el propietario o se hace a costa del propietario. Se hace la obra y se le pasa la factura. Muy bonito vivir y me parece formidable en una buena unifamiliar, pero los setos hay que tenerlos podados para que se pueda pasar por las aceras. Que no invadan la acera, cierto. Bien, yo invitaría aquí a la alcaldía, y además sería una buena labor que hiciera, se recorriese por tramos, o se hiciese una actividad municipal, y es recorrer por tramos con una silla de ruedas todo el acerado de Mérida y la forma de atravesar las calles donde hay pasos de cebra, donde no. Y sería muy interesante hacer una estadística, ya que todo se hace ya con estadística. ¿Cuántas aceras o por cuántas aceras de Mérida se puede ir en silla de ruedas? Dicho de otra manera, ¿en cuántas de las aceras de Mérida cabe una silla de ruedas? Y nos vamos a llevar muchas sorpresas, porque hay zonas donde hay aceras, pero no cabe una silla de ruedas. Y entonces, ¿qué tiene que ir la señora que va en silla de ruedas, o que lleva un carrito, o el señor que lleva un carrito en silla de ruedas, o el señor o la señora que lleva un niño con un coche, una masicosis, un coche de capota, tiene que ir por mitad de la calle? Entonces, ahí lo vuelvo a reiterar. Vuelvo a reiterar porque es un problema diario que los perros siguen, los dueños de los perros siguen llevando a estos sin correa y en muchos casos sin bozal. Y los llevan sueltos. Y eso hay que denunciarlo y seguir denunciándolo. Hay que hablar también de que Mérida sigue a oscuras. No es menos cierto que en algunos sitios están poniendo algún tipo de farola. Por cierto, el otro día la isla, en la zona de Pan Caliente, estaba sin luz en la isla. Y la hemos felicitado, pero últimamente esa zona por lo menos está sin luz. Repetimos, insistimos, paso peatonal al tanatorio. Paso peatonal al tanatorio. Se puede, se debe hacer. Contenedor en la calle Teniente Flonesta y paso peatonal que no lo hay. Justo en el lugar por donde tienen que pasar los peatones hay 2 contenedores. Quítense esos 2 contenedores para que pueda pasar la gente. Porque además es un paso de público muy importante que va de toda la zona de la Antigua hacia el centro. Van por la calle Teniente Flonesta y a la hora de cruzar no pueden cruzar hacia la zona del parque de abajo. Antonio Vélez. Bueno, pues yo quiero expresar una tremenda preocupación sobre una cuestión, sobre el silo. Vuelvo al silo, porque el silo es de todos. El silo no es del FEGA y no sé si el FEGA, el Fondo Europeo de Garantía Agraria, está una tesitura ahora, viene noticia de alcance de Europa Press y de algún medio escrito, papel de Extremadura, respecto de que va a seguir con el procedimiento de venta. En fin, yo alucino, porque eso es un claro ejemplo de arqueología industrial. Y yo pienso también que alguien tiene que decir más cosas al respecto aquí.
a pesar de que algunos atrás, de un lado y de otro, erraran. Monago, Bavara, o quien sea, erraran en el tema. En consecuencia, este es un tema muy grave, porque comprar una parcela para un particular por 700.000 euros, 700 y pico mil euros, de 12.000 metros cuadrados y 10.000 construidos, con acceso ferroviario y demás, es decir, volvemos a la misma historia, el ultraliberalismo, privatizar todo. Y creo que aquí el alcalde, Osuna, aquí en esta misma tertulia, no sé si estáis vosotros dos, dijo que el silo sería para el ayuntamiento y que iba a pedirlo formalmente. Sin embargo, me acabo de enterar que Fega, que es la dueña, que es la dueña. Bueno, la dueña es el pueblo, la dueña es el común. Antonio, escúchame, sí, es el común. Evidentemente tú que es el problema con los ratones o las ratas del silo, es el común. Y el ministro Guirao dijo en un momento determinado, habló de arqueología industrial, con la fábrica de tapices, con la fábrica de la granja de tal, etcétera. Y eso es un ejemplo claro de arqueología industrial. Se arregla, se limpia y mañana funciona. Pero si hay que buscar otra cuestión, al margen de ello, hay que pensar en el papel del silo de Córdoba. Igual, no otro papel, no un papel liquidador. O sea, me parece en una ciudad que está jugando tanto a futuro con el tema arqueológico, que un elemento que incluso sin tocar, sin abrir ventanas, puede ser el Museo Nacional del Mosaico Romano, como en Treveri, esa es increíble que no se valore ese potencial. Y que Fega, quizás aprovechando la situación llamémosle, de provisionalidad, tire para adelante. Porque parece sobre todo, cuidado. Es una nota de la sobre todo porque hay una cuestión Antonio, por medio. es una nota de la agencia EFE en la que efectivamente sobre todo porque hay una cuestión por medio. Dice que el FEGA no ha paralizado el procedimiento legal que se inició en 2016. No, pero yo en ese tema voy a ser beligerante, aunque solamente sea por pasión con la ciudad y como exalcalde. Porque hay dos circunstancias. Una, que Adenés tiene un contencioso para forzar la declaración de bien de interés cultural, que es lo que debe de hacerse. En el Tribunal Superior de Justicia. ¿Estamos? Y segundo, porque el alcalde de Mérida, Antonio Ruiz Osuna, aquí en esta tertulia, ha dicho que eso iba a pedir que se le cediera al Ayuntamiento de Mérida y ya estudiaremos todo qué se hacía. Eso lo ha dicho aquí, busca la picota. Sí. Así y eso para mí es fundamental, porque efectivamente, como en el juego de la distribución política, Osuna es el alcalde de Mérida, y lo ha dicho aquí, con alguna razón lo diría, evidentemente. Y este juego de que, porque en el fondo supone una especie de desprecio a la ciudad, de gran desprecio a la ciudad. Habrá gente que le encantará que ahí hagan lo que sea, pero hay gente que le gustaría que en el conjunto instrumental, logístico de la arqueología emeritense, que es la más importante por descubrir de toda Europa, no se tenga, aunque sea el beneficio de la duda, de utilizar ese gran yacimiento. Lo curioso es ciertamente que pese a la interposición de ese recurso que ha presentado este contencioso, efectivamente en el Tribunal Superior de Justicia, Adenés no paraliza el procedimiento de venta. A ver, Antonio, a mí Rafa, me gusta que defiendas con pasión tus convicciones, y es admirable y sabes que lo respeto. No, porque yo defiendo el interés público. Pero una cosa, yo no cuestiono los argumentos que has dado, pero sí hay una cosa que te cuestiono, Antonio, que es la titularidad. Déjame que rápidamente. El silo pertenece a un ministerio, ¿verdad? El titular es un ministerio. Sí. Es la hacienda pública. Es un ministerio. Vale. El cuartel de los soldados era de un ministerio. También era nuestro. Sin embargo, el cuartel de los soldados ahora es privado. Alguien lo derribó. Yo no fui. Alguien lo derribó. Alguien lo derribó indecentemente, porque eso podía ser un gran espacio universitario. Pero no lo es. Claro. Alguien lo derribó, como derribó el edificio noble del matadero de Fernández López, vamos, del matadero de la... Luego la titularidad cambia, Antonio. Si un tío viene y lo compra, se acabó la titularidad. Y eso es lo que sorprende en Mérida. Claro, no. Eso es lo que sorprende en Mérida, porque a Mérida le hacen falta padrinos y le hacen falta más capacidad de decisión a los emeritenses, igual que han hecho los cacereños con la mina de litio. Venga, nos vamos, señores, no hay tiempo para más. Es un debate interesante este que se está manteniendo, pero indudablemente lo hemos tratado ya y seguirá tratándose en la medida de que este procedimiento de venta pues siga adelante. Si no lo remedia la Junta de Extremadura y el propio Ayuntamiento, cuya intencionalidad ya fue declarada ya precisamente, como ha dicho Antonio, en, la primera venta, en este mismo programa. O sea que... Nos vamos, Rafa Ángulo, gracias. Gracias a todos. Gracias a Antonio Vélez.
Un placer estar con vosotros. Y gracias a Domingo Hidalgo. Diego Costa ha metido ya un gol. Ahora y a ustedes agradecerles como siempre. No me has dejado despedirme. Estabas diciendo paja bien cuando metes a ese equipo que va de pobre, cuando es un equipo que más dinero tiene. Fundado por ricos. Paz y bien para todos. Muy bien, Domingo. Es que aunque le pese el equipo del pueblo es el Real Madrid. Es que si no le interrumpe no es nadie. Los vikingos, por la lateral izquierda. Bueno, nos vamos, señores, no hay tiempo para más. Agradecerles como siempre su atención, instándoles a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, donde, por cierto, tenemos ya creo que 33.000 seguidores en estas redes sociales. Pese a la gente que traes aquí, tiene mérito, tiene mérito. Le instamos también a que mañana vuelvan a sintonizarnos en TDT y en esas mismas redes sociales, en este espacio, en torno a las 10 menos cuarto de la noche aquí en La Picota. Buenas noches y sean felices.